Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita y poderosa palabra de Dios. Buenas noches. Para nosotros es un placer poder predicar el Evangelio y llegar a todas las naciones con la palabra de Dios. Hoy es un tema corto, pero de gran bendición. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Recuerda que en Jesucristo tenemos una esperanza de gloria eterna, unas promesas, las mejores promesas del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Y podemos ver y leer en la palabra de Dios, bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie un momentico para reverenciar la palabra de Dios. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me dijo usted contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón. Diga conmigo: vagando en el corazón. No han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Diga conmigo: en mi ira, dijo el Señor, no entrarán en su reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tantos que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra poderosa. Yo te pido que tu palabra nos hable, que el Espíritu Santo sea hablando y sea ministrando, que la presencia de Dios se manifieste y que nos enseñes tu palabra verdadera, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios llamó a Abraham. Puede tomar asiento. Dios llamó a Abraham y le dio una promesa, que le daría un hijo, siendo él ya de avanzada edad, y su mujer sin regla y estéril, sin menstruación y estéril. Y Dios le dijo: para el año que viene, por esta misma fecha, vas a tener un hijo. Y se cumplió. Vino Isaac. Isaac tuvo dos hijos, del cual Dios se agradó de uno, llamado Jacob. Y Jacob
tuvo un encuentro con Dios en el vado, donde luchó con el ángel, con el varón, que era una teofanía, una manifestación de Dios. Y él le cambia el nombre, le dijo, ya no se llamará más su nombre Jacob, sino Israel, que significa príncipe que pelea con Dios, o príncipe vencedor con Dios, el guerrero. Y así de Israel o de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Sabemos la historia de José, cómo lo vendieron a Egipto, y años después vino a ser gobernador segundo después del faraón de Egipto, y le salva la vida a sus hermanos, y se reconcilian, se perdonaron, y hace que toda la descendencia de Jacob vaya a Egipto y muere. Pero después que murió José, después que murió Jacob, se levantó un faraón que no conocía a José y se ensañó contra el pueblo hebreo y lo hizo esclavo durante 400 años. 440 años exactamente. Entonces Dios levanta a uno que había guardado de la muerte de los niños, llamado Moisés, a quien Dios prepara en la cultura, de los egipcios, para salvar al pueblo y libertarlo de manos del faraón, y que fuera el que guiara al pueblo hacia la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, la tierra de Canaán, que es hoy día territorio de la nación de Israel. Y poderoso el hecho de que Dios abrió el mar rojo y atravesó. Y Dios hizo milagros y prodigios, iba en columna de nube y columna de fuego. Sin embargo, Israel se rebeló delante de Dios por una sencilla razón: por la dureza de su corazón. Hoy hay un tema que podemos llamar la evidencia de un corazón endurecido. La causa del juicio de Israel, que le hizo que fueran, o sea, que hubieran quedado postrados en el desierto, como acabamos de leer ahora. Dios juró por sí mismo, y eso que Dios no avala el juramento, pero Él juró y dijo: no entrarán en mi reposo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de un corazón endurecido? La incredulidad. La incredulidad es un reflejo de la dureza de un corazón, que aún viendo los milagros y los prodigios, se quejaron y murmuraron contra Dios, y cuando estaban frente a la tierra prometida enviaron a los espías para reconocer la tierra. Dijeron: mira, hay gigantes de todo tipo, no podemos entrar allí. Y empezaron a quejarse y a decir: Dios nos trajo aquí para hacernos morir en el desierto, nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero solamente dos que tenían un espíritu diferente, llamado Josué y Caleb, dijeron: entraremos y tomaremos la ciudad y nos los comeremos como pan, porque Dios lo ha dicho. Y dos tenían un corazón sensible a la voz de Dios, a las promesas de Dios. Sin embargo, el pueblo estaba endurecido su corazón, y el reflejo de que su corazón estaba endurecido era su incredulidad. Por eso Dios dijo: no entrarán en mi reposo. Y por eso duraron 40 años dándole la vuelta al monte Oreb prácticamente. Y cuando murió toda esa generación que fue incrédula, Dios cumplió la promesa: no entrarán en mi reposo.
Sin embargo, los hijos de esa generación fueron los que entraron y tomaron la tierra. Porque una de las cosas terribles que no nos permite percibir, creer y experimentar las bendiciones de la palabra y de las promesas de Dios es la dureza del corazón. La dureza del corazón no nos permite creer lo que Dios está diciendo. La dureza del corazón, hermano, no nos permite entender lo que Dios está haciendo, o lo que está diciendo, o lo que está revelando. La dureza del corazón nos hace rechazar la palabra, porque la evidencia de la dureza es la incredulidad. Hermano, es interesante el hecho que él le dice en el versículo 7. El escritor de los Hebreos le habla a la iglesia de los hebreos para que ellos no repitieran el escenario que lo hicieron sus antepasados. Y le dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es un mensaje del Espíritu. Ahora, ciertamente se le escribió a los hebreos, pero ya sabemos que tanto los hebreos salvos, está hablando de los hebreos convertidos, que eran parte de la iglesia, como los gentiles somos un solo cuerpo, y este mensaje no solamente es para hebreos, sino que el mismo principio se aplica a todo aquel que tiene un corazón endurecido. Y el Señor le dice en versículo 7: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque eso provoca que la ira de Dios, el juicio de Dios y las bendiciones de Dios no las experimente, pero puedas experimentar el castigo de Dios. Porque una de las cosas que Dios detesta es que la gente por incredulidad rechace su palabra. ¿Por qué vemos en la iglesia de hoy gente que vemos como el Espíritu Santo vive hablando a la iglesia? Hoy ciertamente Dios habla, y como muchos oyen la voz y endurecen su corazón para echar a sus espaldas las palabras de Dios, y otros no los pueden comprender. Hay discípulos del Señor en las iglesias que escuchan la palabra pero no la entienden, y la causa de esa razón, y la causa es el endurecimiento de su corazón. Lo vamos a ver en algunos textos bíblicos donde Jesús desarrolla esta verdad o muestra la condición de un corazón. Cuando nosotros no podemos comprender el mundo espiritual, cuando nosotros no podemos comprender lo que Dios está hablando, hay que examinarnos. Cuando todo lo que se dice lo razonamos, y cuando todo lo que la palabra de Dios dice lo dudamos, hay que escudriñar nuestro corazón, porque eso quiere decir que nuestro corazón está endurecido por el pecado. Mire lo que dice versículo 12. Mire lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándonos unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira, hermano, cómo hay bombardeo de pecado, y cómo hace a veces el pecado y lo que el mundo nos dicta cómo vivir, cómo nos hace razonar y dudar de la palabra de Dios. Y mira, ¿sabes qué? Cuando uno empieza a llenar su corazón de lo que el mundo te da y no de la palabra de Dios, ¿sabe lo que empieza a pasar, hermano? Que en nuestro corazón se empieza a endurecer y no puede percibir las cosas de Dios. Es impresionante eso. ¿Quién lo ha experimentado alguna vez? Yo sí lo he experimentado alguna vez. Mire, ¿y sabes qué es tremendo eso, hermano? Por eso dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque ha de discernirse espiritualmente. Pero ¿cómo puede discernir espiritualmente cuando hay un corazón endurecido? Es imposible. Si vemos, la palabra endurecer viene del griego porró, que significa una especie de piedra. Porró.
petrificar, endurecer, hacerse necio. De tal manera que un corazón duro como una piedra es un corazón necio. Y por eso el hombre necio, todo le busca un chiste, todo le busca, porque no lo puede entender. O sea, resiste. El necio se ríe, bromea. El hombre de corazón duro no puede comprender cómo Dios puede crear un riñón interno, hacerlo nuevo. Cómo Dios puede levantar un paralítico. Cómo puede Dios libertar a un endemoniado. Para un corazón duro, eso le parece gracioso. Y eso es necedad. Y eso es evidencia de un corazón endurecido. La incredulidad produce que el hombre sea un necio, duro, petrificado. Su corazón duro como una piedra que nada lo traspasa. La espada de doble filo, ¿verdad? Que traspasa. Pero cuando hay un corazón endurecido, la espada como que está anillada, como que no traspasa. Usted está entendiendo, está anillada y aunque quiera Dios entrar, el hombre endureció su corazón con el engaño del pecado y se ha vuelto incrédulo. ¿Usted no le ha pasado alguna vez que por dejar de alejarse un poquito de escuchar palabra de Dios, de tener relación íntima con Dios, qué le ha pasado? Cuando viene palabra, usted empieza a razonarla y vienen dudas terribles en su mente. Eso es porque su corazón se endureció. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios. Y mira, y hay gente necia, hermano, lastimosamente, que mira, tú le dices, mira, pero es que la Biblia dice que el Señor viene. La Biblia enseña, no, eso lo enseñó tal cosa. Eso se llama ¿qué? Necedad. Porque si tú estás viendo que la palabra de Dios te dice eso y la Biblia lo habla, ¿por qué te pones a tener incredulidad y duda? Hay mucha gente que duda del arrebatamiento. Eso es una doctrina bíblica enseñada por Jesús y por los apóstoles. La gente duda de la segunda venida. La gente, mira, hay cantidad de gente cuando le hablas del juicio venidero, la gente se ríe. Eso se llama necedad. ¿Y sabe por qué no puede comprender ese mensaje bíblico? Porque su corazón está endurecido en la vanidad, en el engaño de este mundo. ¿Usted está comprendiendo? Por eso hay mucha gente en las iglesias que no van a comprender el mensaje de la gran tribulación, de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. No van a comprender una serie de cosas de la esperanza de gloria, del misterio de Cristo. Porque, hermano, para que uno pueda entender eso hay que tener un corazón sensible a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu, a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra, a la verdad de las Escrituras. Mire, hermano, mire versículos 15, mire versículos 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pero ¿cómo podemos mantener firme hasta el fin nuestra confianza del principio si no podemos entender la palabra de Dios? Si no podemos permitir que la voz de Dios entre en nuestro corazón y que Dios nos enseñe. ¿Ok? Si tenemos el corazón porrón, endurecido como una piedra, que se ha hecho necio y que se burla de lo que la Biblia dice. Hay muchos burladores, dice, que saldrán burladores. Esos son gente endurecida de corazón, necio. Pero el Señor le dice a la iglesia: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor nos llama al arrepentimiento, a rendirnos, a humillarnos y a tomar y a permitir que Dios nos ministre con su palabra, que sea el Señor enseñándonos, porque la soberbia es una resistencia.
y nos habla de un corazón endurecido, la incredulidad, la duda. Y cada quien inventó su propio evangelio porque se endurecieron en su corazón. Usted no se le ocurra inventar cosas que Dios nos ha dicho. Usted siempre esté presto a aprender y a recibir lo que la palabra de Dios dice. Y si hay cosas que no comprende, es porque todavía su corazón está endurecido. Pero Dios es el poderoso para hacer que ese corazón se vuelva espiritual, no carnal, no duro, no una persona que no percibe la palabra de Dios. Mire esto. La palabra dureza viene del griego esclerocardia, que significa destitución de la percepción espiritual. Destitución de la percepción. De tal manera que cuando alguien tiene un corazón endurecido, no puede percibir cuándo es Dios o cuándo es el hombre quien habla. ¿Usted está entendiendo? Porque dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. O sea, ¿qué quiere decir juzga? Discierne. Mira, hermano, cuando hay un hombre espiritual que tiene sensibilidad, que aprendió a escuchar, que tiene un corazón blandito, humillado, rendido, y que está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a aprenderla y a vivirla, y esperar lo que Dios dice, así es, sin duda, sin incredulidad, creyendo esa palabra, confiando hasta el final, manteniéndonos firmes en la fe, caminando en esa palabra profética de Dios, hermano. Ese varón y esa varona ha aprendido a vivir percibiendo la palabra de Dios, percibiendo la voz del Espíritu, percibiendo las promesas de Dios, percibiendo el evangelio verdadero de Jesucristo. Pero cuando alguien tiene esclerocardia o porro se ha endurecido y ha llegado al grado de tener esclerocardia, o sea, que ha perdido la percepción espiritual para discernir cuándo es Dios quien está hablando o cuándo es el hombre. Por eso mucha gente en las iglesias se deja llevar por doctrinas diversas. Por eso mucha gente sigue doctrinas de error. Por eso mucha gente sigue doctrinas que no son bíblicas. Pero cuando hay un hombre y una mujer que tiene una percepción espiritual viva, cuando hay un hombre y una mujer que están metidos en la presencia de Dios, cuando hay un hombre y una mujer que buscan a Dios, que conocen a Dios, que saben escuchar la voz del Espíritu, que saben, que son guiados a la promesa, a la palabra verdadera de Dios, hermano, mira, usted aprende a discernir cuando es Dios quien está hablando y cuando es el hombre, cuando hay doctrinas de error, cuando hay herejía. Uno puede percibir, uno tiene percepción espiritual, porque el hombre espiritual percibe, discierne. El hombre espiritual sabe cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del hombre. Pero el que está endurecido, la voz de Dios resiste y la voz del hombre toma. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo podemos permanecer firmes en esta palabra inspirada por el Espíritu Santo? Una inspiración del mismo Dios. Mira, hermano, cuando nosotros dejamos de ir a la Biblia, a escudriñar las Escrituras, a buscar palabra de Dios, cuando nosotros dejamos inclusive de entenderla, ha habido una destitución de la percepción espiritual. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Ha habido mucho, nos hemos alimentado mucho de la TV. ¿A quién le ha pasado? A su nombre. Nos hemos alimentado mucho de otras cosas. Gloria a Dios. Y eso le puede pasar, no, eso no le pasa al mundano, porque el mundano nunca ha tenido percepción espiritual del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. Pero cuando alguien tiene destitución, o sea, que esa percepción espiritual se ha perdido, es porque su corazón se ha endurecido. Y la evidencia de que su corazón está endurecido es que empieza a tener incredulidad, duda, y empieza a
razonar y a tener en poco lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando un corazón está endurecido, Pablo no puede entender la revelación de la manifestación de Dios para su vida. Vamos a ver lo que dice el versículo 7 de Hebreos capítulo 3, por lo cual dice el Espíritu Santo. Mira cómo dice el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo cuando está hablando. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Porque, hermano, ningún incrédulo heredará el reino de los cielos, es pecado. Y la incredulidad viene de un corazón endurecido. Y el problema es por qué hoy mucha gente oye la voz del Espíritu, hablándole a las iglesias, hablándole a los hombres. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Endurecieron sus corazones para no tomar y escuchar lo que Dios está hablando. No se arrepienten, no hacen lo que Dios dice, hacen las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque esa persona, Marcos capítulo 3 versículo 4, Él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, mira, con enojo, el Señor estaba enojado, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Por qué estaba entristecido y enojado el Señor? Por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Porque los fariseos, los religiosos, que decían conocer la ley, sin embargo, tenían tanta dureza del corazón que no podían percibir la importancia de la misericordia en la ley de Dios. Ellos venían a acusar al Señor porque sanaba en día de reposo. Y ¿saben qué tremendo? Venía a acusarlo y él le dice: ¿es lícito hacer bien, mal, quitar la vida o salvarla en día de reposo? Y con gran enojo, mirando la dureza de sus corazones, se entristeció el Señor porque sabía que sus corazones estaban endurecidos. ¿Y sabe por qué? Porque, bueno, por la incredulidad, porque no veían la misericordia y la compasión, la piedad del Señor Jesucristo, de Dios, ahí sanando, libertando, sino que ellos estaban metidos en su religiosidad, en su dureza, y no pudieron percibir que era Dios sanando, que era Dios. O sea, cuando hay un corazón endurecido, todo lo juzga, todo lo critica, no permite que Dios haga nada, no le da libertad al espíritu, porque son petóricos. No pueden percibir que cuando Dios está haciendo algo sobrenatural, no pueden percibir cuando Dios está haciendo una obra, cuando Dios está hablando, no pueden percibir, porque el endurecido, el incrédulo, se levanta a criticar contra las cosas que Dios está haciendo. No puede percibir la revelación y la manifestación de Dios para su vida. No pudieron ver que el que estaba frente allí era el Mesías, el Salvador. Por eso Dios le dijo, aparte de la nación de Israel a causa de su incredulidad, que le dio un espíritu de estupor para que viendo no vea, ni oyendo entienda, ni se convierta. Como lo dijo el profeta Isaías, y muchos ciudadanos de Israel, que Dios los bendiga, todavía siguen endurecidos, pero llegará el momento donde Dios le quitará esa dureza y ellos mirarán que traspasaron. Como lo dice la Escritura,
Porque un corazón endurecido, incrédulo, no puede percibir la revelación, el cumplimiento. Y por eso ellos no pudieron ver a Jesucristo allí cumpliendo. Pudieron entender que era la manifestación. Por eso Juan, que sí tenía percepción, dijo: vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si vamos a Marcos capítulo 6, versículo 52. Marcos 6, versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿De quién está hablando aquí? Que tenían sus corazones endurecidos. De los discípulos de Jesús. No habían entendido lo de los panes y de los peces. Por eso cuando le dice: guardado de la levadura de los fariseos, es porque no trajimos pan. Oye, tan duros están. No entiende que no es por el pan que yo digo esto. No se acuerda de los panes que le di a comida a 5,000 y a lo de los 4,000. No entiende que no es por eso. Hasta los discípulos de Jesús tenían sus corazones endurecidos, que no les podía, no les dejaba entender lo que el Señor estaba haciendo. O no podían percibir la obra del Señor, la manifestación de su poder. No podían percibir la obra de Dios. Y cuando hay gente y hay discípulos de Jesús endurecidos en las iglesias, gente, hermano, que se resiste a lo que Dios está diciendo y a lo que Dios está haciendo. Y eran discípulos escogidos por el Señor, que más adelante fueron grandes hombres. Pero ciertamente hay momentos de nuestra vida donde nuestros corazones se endurecen porque no ponemos atención a las cosas divinas. No ponemos nuestro oído al entender la obra de Dios. No tenemos relación con Dios. Porque quien tenía relación con Dios era Jesús, no los discípulos. La relación con Dios nos permite tener una percepción espiritual y un corazón blando, humillado, para comprender la voz de Dios y para entender lo que Dios está haciendo. Usted está viendo. El versículo 52 nos dice: por cuando estaban endurecidos sus corazones, no habían entendido. Y cuando hay una persona que tiene un corazón endurecido, no puede entender lo que Dios está haciendo, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. Aleluya. Si le pasó a los discípulos, uno tiene que cuidarnos, tenemos que cuidarnos de esto, hermanos. La evidencia de un corazón endurecido, aparte de la incredulidad, es que no entiendes lo que Dios está haciendo o lo que Dios está diciendo. Si vamos al capítulo 8, de ahí de Marcos, versículo 15 al 18, vamos a ver otra evidencia. 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. ¿Está viendo? Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Repite conmigo: no entendéis ni comprendéis. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Usted está viendo esto? Cuando un discípulo de Jesús, cuando un hijo de Dios, cuando una persona que ha venido al Señor no entiende ni comprende lo que Dios está haciendo o lo que Dios está diciendo, tiene su corazón endurecido.
Y Dios la llama a humillar su corazón. Entonces por eso la gente no puede entender lo que Dios está haciendo a través de un ministro en una iglesia. O lo que Dios está haciendo a través de los hermanos. O lo que Dios está diciendo a través de los dones. Y lo razona. Y empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver con las cosas espirituales, con lo que el Señor está diciendo o haciendo. Y Dios nos llama a dejar de tener unos corazones endurecidos. Y pongamos nuestro entendimiento, nuestra atención a lo que Dios está hablando o a lo que Dios está haciendo. ¿Cómo no poder entender el tiempo profético que nos estamos moviendo hoy? ¿Cómo no poder entender lo que Dios nos llama a hacer en la iglesia de hoy? A salir y a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo no entender que Dios nos llama para estar en su presencia? ¿Cómo no entender? Es porque el corazón se ha endurecido. Porque cuando tú no comprendes y no entiendes lo que Dios está haciendo, tienes tu corazón endurecido. Y esto se lo estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Mira el versículo 18 lo que dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Porque hay gente que tiene ojos y oídos y no comprende, como le pasó a Israel en el desierto. Veía los milagros, veía las señales, el mar rojo, la señal, la columna de nube, la columna de fuego, y todavía decían: nos vamos a Egipto, el Señor nos trajo a morir en el desierto. Y viene Dios en ira y juzgaba el pecado, la incredulidad, la dureza de su corazón. ¿Ah? Y los discípulos también. A Jesús me parece que quería agarrar un bate de la bataza. Oye, no entiende, lo agarraba así. No entiende, están sin entendimiento todavía. Todavía tienen su corazón endurecido, porque tienen ojos y no veis, y teniendo oídos no oís. Y hay mucha gente en la iglesia que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Y el Señor está hablando, y el Señor está diciendo, y el Señor está haciendo, y la gente como si nada. Y Dios llama a la iglesia a prepararse para su venida, y la gente como si nada. Porque no entienden ni comprenden, y es porque tienen un corazón endurecido. El Señor dice en su palabra que Él viene pronto. Así lo dice Él, pero ¿sabe por qué no lo comprenden? Ni lo entienden, porque tienen su corazón endurecido. Y le buscan 1000 patas al gato. Ay, 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 ay. ¿Cómo mantenernos firmes en la fe hasta el final? Si todo lo que dice Dios lo razonamos. Si así lo dice la palabra de Dios, así es. Bendito Dios para siempre. Ahora, no es lo mismo discernir y desechar la falsa doctrina, es otra cosa. Porque el que puede percibir la falsa doctrina, entonces no, ese corazón está activo, está blandito, está percibido, tiene percepción espiritual. Pero cuando no vemos y no comprendemos lo que Dios está haciendo, entonces tenemos una destitución de la percepción, una esclerocardia. Aleluya. Vamos a Marcos 16:14. Después de la resurrección de Jesucristo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Diga amigo, Jesús les reprochó su incredulidad. Y el Señor está todavía reprochando la incredulidad de su pueblo, de lo que la palabra de Dios dice. Dice: el Señor se tarda todavía 1000 años. Todavía el Señor no viene todavía. Ey, ¿por qué estás tan incrédulo cuando Él dice que Él viene pronto? ¿Está entendiendo, mi hermano? Mira, Jesús le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque, mira en su Biblia, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
O sea, algunos lo vieron resucitado y fueron a decirle: Señor, mira, el Señor resucitó, está vivo. No, Tomás vino y dijo: no creeré si no metiera mi dedo en la llaga y en su costado. Y el Señor se le apareció en medio y dijo: mira, Tomás, mete tu dedo y no seas incrédulo. Señor y Dios mío. Ah, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no han visto y creyeron. Nosotros no hemos visto, pero hemos creído. Aleluya. Cuando la gente le dice a la gente: Jesús resucitó de los muertos, y no cree, esa incredulidad es porque su corazón está endurecido. La incredulidad, vale, que no nos permite entender, creer y entender lo que Dios está diciendo, o lo que Dios está haciendo, o lo que el Señor hizo en la cruz, en la resurrección. Aleluya. El Señor les reprochó a los discípulos la dureza del corazón. ¿Hasta cuándo, mijo, vas a tener tú, mija, tu corazón endurecido? ¿Por qué te pones como necio a hablar cosas que no comprendes? Déjate enseñar por Dios. Abre tu corazón, no endurezcas tu corazón. Sea humilde, reciba la palabra de Dios con solicitud. Uy. Y si vamos a Ezequiel, versículo 36, 26, podemos ver algo. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mi precepto y lo pongáis por obra. Esta fue una promesa que el Señor hizo al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel. Cuando el Señor viniera, Él iba a traer el Espíritu Santo, Él iba a derramar su Espíritu, y que lo iba a poner dentro, y quitaría el corazón de piedra para ponerle un corazón de carne. Y cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino, y por eso los discípulos que tenían un corazón endurecido, a quienes el Señor les reprochó, ya no lo tenían, y pudieron entender y pudieron comprender, y Cristo le abrió el entendimiento de las Escrituras, le dio el entendimiento. Mira, hermano, cuando hay un corazón lleno del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo tiene un corazón espiritual de carne, un corazón blandito para recibir, para dejarse que Dios escribe en su corazón su palabra. Un corazón de carne que se puede moldear a la manera de Dios, y no corazón duro que hay que darle con una piedra y un mazo para que Dios pueda, y ni aún así deja de ser piedra. Mi hermano, el Espíritu Santo, cuando hay un hombre espiritual, percibe lo que Dios está diciendo, entiende lo que está Dios diciendo, entiende el tiempo en que está viviendo, qué es lo que está pasando a su alrededor, comprende lo que Dios está haciendo, lo que está diciendo. ¿Usted está entendiendo lo que le trato de decir? Porque hay muchos hermanos en las iglesias que tienen un corazón de piedra, que no pueden percibir lo que Dios está diciendo o haciendo, porque y la evidencia de la incredulidad, no pueden recibir la palabra de Dios, y es porque tienen un corazón de piedra, porque no tienen un corazón, el Espíritu Santo no ha venido y no le ha llenado, y el engaño del mundo sigue tratando en su corazón. Hello, no te dejes engañar por el mundo, déjate guiar por el Señor, por su palabra. Aleluya. Mira, hermano, Dios nos dice
¿Hasta cuándo vamos a tener un corazón insensible a mi palabra? Insensible a mis obras. Medita en tu corazón, medita. En segundo lugar, eso es en cuanto a la parte espiritual. Ahora, hay en cuanto al matrimonio también podemos ver casos de dureza del corazón. ¿Por qué vienen los divorcios? Es importante. El divorcio sin un motivo justificado, o sea, justificado para Dios, no para mí. El divorcio sin un motivo justificado para Dios viene por la dureza de un corazón. ¿Por qué los matrimonios en Cristo, los hermanos que nos ven, se divorcian? Hay muchos matrimonios cristianos que terminan rotos. Y es porque una de las partes se endureció. Muy rara vez las dos partes están endurecidas. O sea que las dos partes no quieren. Generalmente uno no quiere divorciarse y la otra sí. Y es porque una de las partes, su corazón se ha endurecido. Y vamos a ver algo. Vamos a ir a Mateo capítulo 19. 19 versículo 3. Para los que algún día se van a casar o para los que estamos casados, esto es importante. 19:3. ¿Alguna vez usted ha querido divorciarse? No, los que estamos casados hemos pasado alguna vez con querernos divorciar. Pero eso no quiere decir que lo hayamos hecho, porque hemos sido atentos a la palabra de Dios. Sin embargo, ha habido momentos donde hemos querido romper el matrimonio. Ahí donde dicen, el soltero dice: Señor, dame mi esposa, te pido mi esposa, Señor. Y el casado dice: Señor, dame el divorcio. Quítamela, por favor. Dice la Biblia que el que haya esposa haya bien y alcanza la benevolencia de Jehová, que haya ayuda idónea. Y el hombre, pues la mujer haya a un varón, a un guía. Y mire usted, que el que está casado quiere divorciarse y el que está soltero se quiere casar. Eso no debe ser. El soltero es que está bien que se quiera casar, pero el casado no está bien que se quiera divorciar. Porque si se quiere divorciar, ahí pasa una cosita. Y es la dureza del corazón. La palabra, vamos a ver, en el capítulo 19 de Mateo, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Por eso vea bien, los solteros, con quién se va a casar. No cometa la locura, porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y sigo diciendo. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor le responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que Dios no instituyó el matrimonio para divorciarse.
y Dios permitió que Moisés le permitiera que el hombre le diera carta de divorcio, se separara de su mujer, por la sencilla razón de la dureza del corazón. O sea que los divorcios se suscitan por causa no de la voluntad de Dios, sino por la dureza de un corazón. De tantos problemas y tantos conflictos maritales, llega un momento donde el corazón se endurece, que no quiere saber nada. Sin embargo, esa no es la voluntad de Dios. Ahí nos toca arrepentirnos, humillarnos y pedir perdón, perdonar, que es lo correcto. Pero el endurecido dice: yo no quiero más nada, yo no quiero saber nada, yo quiero el divorcio. ¿Por qué Dios permitió dar carta de divorcio a Moisés? Por la dureza. Pero en el principio no fue así. Así que Dios no instituyó el divorcio. Miren esto, hermanos. La palabra que se usa por la dureza del corazón en este pasaje es la palabra esclerocardia, que también significa pérdida de la percepción, o sea, del sentimiento. En el caso del matrimonio ya no es percepción espiritual, sino del sentimiento. Hay una pérdida, una restitución del amor, o sea, hay del sentimiento del amor, porque el amor es una decisión, pero el sentimiento es del enamoramiento, ¿ok? Del sentimiento bonito. Ya llega un momento donde la gente está harta, ya no quiere más nada con esa pareja, con esa persona, y ahí lo que pasa es que hay una pérdida, un endurecimiento del corazón, la pérdida de la percepción del sentimiento, del enamoramiento, ese sentimiento bonito hacia la persona, sino que sencillamente tiene resentimiento, tiene dolor, tiene de todo, que no quiere seguir en esa relación. Ahora, la voluntad de Dios es que perdonemos, que se haya pasado el bálsamo y volvamos a comenzar día a día. En Marcos 10, Marcos 10, versículo 4. Es el mismo pasaje, pero esta vez lo dice Marcos, ¿ok? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué el hombre se separa? Si Dios lo juntó, por la dureza del corazón. Y es momento donde el hombre o la mujer que esté en ese caso, lo que me están viendo, se quieren divorciar, ya no soportan más la relación. Rinda su corazón a Dios, deje que Dios sane su corazón, perdone a su pareja y vuelva a comenzar. Yo les digo, hermanos, la dureza del corazón a veces nos permite vivir vidas hipócritas. Vivimos un falso evangelio en los que se han endurecido en su corazón viven un evangelio de apariencia, pero su corazón no está rendido, no puede percibir la voz de Dios. Hay gente que tiene tiempo que no escucha la voz de Dios. Hay gente que tiene tiempo que no entiende, no escucha dirección de Dios, porque está endurecido por el pecado, porque se alejó de la presencia de Dios. Hay gente que hace tiempo ya no siente esa cosa bonita por su esposa y quiere buscarse otra, o por su esposo y quiere buscarse otro, y eso es porque tu corazón se ha endurecido. Ríndelo al Señor, perdona y vuelve a comenzar. Dios nos reprocha al corazón endurecido. El Señor te dice: si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te bendiga, que te guarde. Vamos a orar. Amado Dios,
Señor, perdona la incredulidad, la duda. Cuando tú has dado una palabra que viene de ti verdaderamente, Señor, nosotros hemos dudado. Muchos, Señor, han perdido la percepción espiritual de entender tu voz, tu dirección, de oír tu voz. Muchos nos alejamos y nos apartamos del Dios vivo por seguir la voz de Satanás y del mundo, porque dejamos de escuchar tu voz, porque nuestros corazones se endurecieron. Yo te pido en el nombre de Jesús que quebrantes la roca del corazón y que el Espíritu Santo quebrante ese corazón de piedra y lo haga de carne, Señor. Señor, que los que se quieren divorciar, Dios, Señor, quebrante ese corazón de piedra y lo hagas de carne. Señor, permite que tu gloria se manifieste con poder en los corazones de tu iglesia. Que podamos comprender tu palabra y podamos obedecer tu palabra. Señor, te damos gracias y te damos gloria porque tú nos guías a toda verdad, porque tu palabra es verdad. Jesucristo, tú eres nuestro Salvador. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo que nos ha hecho entender tu voz. Tu palabra dice, Señor, que tú vienes pronto. Y nosotros creemos esa palabra. Tu palabra dice que tú eres el Dios sanador. Nosotros creemos en esa palabra. Tu palabra dice que Jesús es el Salvador y nosotros creemos en esa palabra. Nosotros creemos que viene gran tribulación y juicio y nosotros creemos en esa palabra. Pero también creo que hay salvación en Jesucristo, Señor. Y que tú librarás a muchos del día de la hora, de la prueba que ha venido el mundo entero. Yo creo en el arrebatamiento porque así está escrito. Creo en la segunda venida de Cristo porque así está escrito. No me importa lo que el razonamiento, lo que el mundo, lo que el diablo, lo que el hombre diga, sino lo que tu palabra diga. Señor, permítenos escuchar tu voz y ser guiados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria al Señor, gloria a Dios.